Sí, adelante. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Inspiramos. Muchas gracias, Lucy. Vamos entonces. Bueno, ¿ven la página? Sí, sí se ve. Sí. Bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar continuando después de unos 10 o 11 puntos que acabamos de, que completamos en relación, 10 eran 11 puntos en relación a la regla número 6, donde, bueno, en términos generales el maestro nos habla pues de la importancia para el diagnóstico de la enfermedad de un paciente el conocimiento del cuerpo etérico y hacía hincapié no solamente a los centros, sino al tipo de energía de rayos que incidía en las cinco envolturas. Este, bueno, básicamente eso, sin desmedro de reconocer el avance de la medicina alópata. Entonces, vamos a continuar eh, con estos primeros dos párrafos. ¿Quién quiere leer entonces para guiarnos en el estudio? Si nadie se anima, puedo hacerlo yo. Parece que sí, Lucy. Vas a tener la voz cantante hoy. Adelante. Ok. Aquí podría decirse que mi principal contribución en esta época es indicar las causas de la enfermedad y de la mala salud, no reconocidas por la medicina ortodoxa, la cual se ocupa de los efectos de estas causas sutiles cuando se exteriorizan en el cuerpo físico y en el sistema nervioso. No estoy tratando, como ya he advertido, de los síntomas de las enfermedades, los diagnósticos médicos o los sistemas de aplicación de medios físicos para la curación o el alivio. Ellos han ido a la par de la creciente capacidad del hombre de descubrir y conocer. Permítanme repetir que estoy sentando las bases para acercarnos al tema del cuerpo físico, sano o enfermo, y que tratará principalmente del cuerpo etérico. Esto deberá conducir oportunamente a la acumulación de conocimientos sobre la energía, sus puntos focales y la distribución en el cuerpo etérico, que será igual al adquirido en el campo del exacto conocimiento
del cuerpo físico y este conocimiento es ya una realidad. Vamos a... El estudio de las enfermedades heredadas indica un tenue reconocimiento de las deudas y tendencias kármicas del hombre. Sin embargo, es un error creer que estas tendencias se originan en los gérmenes de la vida y de la sustancia, unidos en el instante de la concepción y que el padre o la madre son responsables, por lo tanto, de su transmisión. Esto no es así. El sujeto en encarnación desde el ángulo del alma ha elegido definida y conscientemente a sus progenitores, por lo que ellos pueden contribuir a su constitución física mientras se hallan en encarnación. Por eso, el cuerpo vital es de tal naturaleza que el hombre está predispuesto a un particular tipo de infección o de enfermedad. El cuerpo físico es también de tal naturaleza que su línea de menor resistencia permite la aparición y el control de aquello que el cuerpo vital posibilita. El alma encarnada produce, mediante su trabajo creador y su vehículo vital, una constitución particular a la cual han contribuido con una definida tendencia los padres elegidos. Por lo tanto, el hombre no resiste ciertos tipos de enfermedad. Esto es determinado por el karma del hombre. Bueno, en los primeros dos párrafos vuelve a hacer hincapié el maestro que él trata de las causas y, y- y en introducirnos en en el cuerpo etérico, eh, y así entonces él siempre nos dice múltiples ocasiones que no va a tratar de los síntomas de las enfermedades. Y algo también que advierte es que eh, tanto la metodología de la medicina ortodoxa como los diagnósticos se han ido depurando también al paso de que la ciencia pues también ha ido avanzando. Entonces, eso me hace recordar que muchos inventos aeroespaciales, que uno dice, ¿para qué tantos millones de dólares para inventos aeroespaciales? Pues se utilizan en la tecnología eh, para la medicina, ¿no? Eh, entonces, bueno, la conciencia del hombre va avanzando y de esa manera todo va avanzando de una manera interdependiente. Y luego en este último párrafo ya está introduciéndonos en el aspecto kármico de las enfermedades, donde normalmente, bueno, hablamos de enfermedades heredadas. eh, Ciertas enfermedades, el doctor les pregunta, su papá es algo, es diabético, su mamá es diabético, o ha sufrido el corazón, etcétera, ¿no? Buscando esas líneas eh, para ver si hay una tendencia en el paciente, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del alma, pues somos las enfermedades y esas tendencias a la menor resistencia, pues también se debe al aspecto kármico, ya que nosotros elegimos la circunstancia en que este vehículo más denso va a tener que trabajar y eso forma parte
de ese pago kármico, ¿no? Que los señores eh, Lipika, los señores del karma, pues a través de sus archivos tienen que manejar ese tejido de circunstancias que hacen que uno pueda cumplir con las leyes, con las leyes. Este, bueno, hoy en día es muy común que la gente diga, yo tengo los padres que elegí, ¿no? Eso es bastante común oír hoy en día. Este, ¿algún comentario sobre esto que acabamos de leer? Hola, sí, quisiera completar un poco acá. En la neurociencia en estos últimos años, a través de los estudios y el desarrollo científico, está demostrando que la carga genética no había sido así tan importante y determinante para activar una enfermedad como antes se creía. Y que ahora se está afirmando que en realidad es el medio ambiente, o sea, tanto la parte de sentimientos, emociones y actitudes del individuo que activan una enfermedad. Eso está siendo ya comprobado porque antes se decía es herencia genética y punto. No, aquí ya se está comprobando que mucho de la activación de una enfermedad. Sabemos que nosotros tenemos potencialmente muchas enfermedades heredadas, pero lo que está activando es el medio ambiente, o sea, cómo se comporta la célula, o sea, como respuesta a los cambios del ambiente en el individuo. Y hablando de ambiente, se refiere a los cambios emocionales, a las sobrecargas mentales, etcétera, cómo el individuo maneja o responde a su ambiente. Eso quería contribuir. Muy bien, gracias, hija. Sí, gracias. Está pues muy, muy interesante. Me gustaría, si pueden, ayudarme a entender esto. Dice aquí que es un error creer que estas tendencias, pues me imagino tendencias a la enfermedad, se originan en los gérmenes de la vida y la sustancia unidos en el instante de la concepción y que el padre o la madre son responsables, por lo tanto, de su transmisión. Aquí lo que quiere decir, dice que esto no es así. Es no son responsables nuestros padres de la transmisión de las enfermedades, pero sí de la tendencia, es lo que quiere decir el maestro. Pregunto, ¿eh? Sí, yo lo entiendo también, como que existe esa tendencia y como dice Sijan, luego vemos cómo actuamos, ¿no? Nosotros mismos, con qué conciencia vamos purificando nuestras envolturas. Eso va a hacer que esas tendencias puedan disiparse, ¿no? Con nuestros actos, con nuestro Bueno, pensar, sí, porque traemos las tendencias, pero aquí dice que es un error creer que estas tendencias se originan en el momento de la concepción. O sea, sí, las lo que traemos pasa, desde que el alma fabrica el cuerpo etérico y no es culpa de los padres. sí. Eh, eh, Fíjate que acá hace el hincapié que no se originan los gérmenes de la vida, o sea, en los gametos, pareciera Ujú. que Sí, está sí. diciendo aquí, ¿no? O sea, cuando se junta el esperma y el óvulo y entran las cadenas de ADN, Ujú, no se originan ahí. No ujú, es responsabilidad de los papás. Dice que son tendencias. Es un claro. error creer que esas tendencias se originan en el momento de la concepción. No sé si estoy entendiendo mal. Estamos buscando las causas, ¿verdad? Sí. Entonces,
que la medicina ortodoxa va a ir al plano denso, al ADN, a los gérmenes, a los Ujú. gametos, pero no está valorando que nosotros tenemos una herencia kármica de vidas anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos tomando los cuerpos que nos permiten purificar esas causas que hemos creado, esas causas kármicas. Entonces, no es que estén ahí, porque la enfermedad es producto, hay que, hay que sernos responsables, ¿no? También, aparte de que hay un karma planetario y todo eso, pero todo forma parte del mismo tejido. Por eso no nacimos en un planeta sagrado, porque tenemos que estar en este, que aprendemos con el dolor, por ejemplo, con el sufrimiento. Sí, Entonces, así es. hay un montón de karma, karma familiar, karma de nación, porque estoy aquí y no estoy en un país más sano, donde su alma se exprese en algún grado mayor y no sea la personalidad. Bueno, porque me corresponde. A los que se van y migran, probablemente le corresponde ya otro proceso, otro proceso. Pero creo que se refiere a eso, ¿no? Ujú. En no poner la vista en lo más denso, sino en ir un poquito más allá, más atrás, eh, paulatinamente estamos buscando karma, buscando las causas de las enfermedades en los aspectos emocionales, ¿verdad? También luego en los aspectos psicológicos, mentales, eh, eh, cómo eso puede activar, eh, por ejemplo, un cáncer potencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si seguimos yendo más allá, encontramos las causas de más allá, en cuerpos más sutiles, donde el alma requiere purificar estos cuerpos y saldar leyes que son universales, de las cuales no podemos escapar. Tenemos que responder. Sí, sí me queda claro. Muchas gracias. De todas Eu, maneras, el maestro habla más adelante sobre karma. Hay Ok. varios más adelante, no sé si en este capítulo, pero más adelante habla. Eh, es, es complejo esto, bueno, es sencillo y a la vez complejo. Así es. Es sencillo, Muchas pero gracias, Diana. ¿algún otro comentario? Estaba sim, queriendo hablar a Aurora, Dianita. Aurora, adelante, a ver si... falar bem devagar, concordando com o que a Sirhan colocou. Até então, nós sabíamos que a genética era 99%. Depois, mais recente, foi descoberto, né, que a epigenética, como nós chamamos, que a circunstância, o meio ambiente, e aí entraria também o karma, não só o karma individual, como o karma racial, e aí nós estamos envolvidos em todos esses processos. E o Así. que a gente entende disso? Nós temos, sim, como foi falado, a genética de nossos pais, mas eles agora não são mais 90% responsáveis pelas nossas ações, vamos dizer assim. Era isso. Obrigada. Sí, muy bien, Aurora. Es como que, bueno, de alguna manera vamos evolucionando nuestra conciencia y entonces adquirimos con una conciencia más amplia una mayor liberación. Nos liberamos, poco a poco. Sí, Exato. eso de la epigenética, sí, muy importante. Sí, Dianita, sí, bueno, sí. como dijo Siham, que la neurociencia ha avanzado bastante y que están demostrando que la genética no es así para las enfermedades y todo, eh, pero la mayor parte de la población humana
creo hasta el momento, piensa y cree que hay enfermedades heredadas. Es decir, dicen, no, mi papá ha tenido diabetes, entonces yo también voy a tener. Entonces ya se como que preparan mentalmente y como que atrajeran esa enfermedad. Eso también está pasando en la También, humanidad, no solo con la diabetes, ¿no? Con varias, donde sí, la medicina ha dicho que es hereditaria. sí. Entonces, dar esta información al público y cambiar poco a poco esa forma de pensar va a ayudar hartísimo en lo que es la salud. Y bueno, mm, ahora, como dice el maestro, no todas las enfermedades, en el último párrafo dice que por lo tanto el hombre no resiste ciertos tipos de enfermedad. Esto es determinado por el karma del hombre. O sea, hay algunas enfermedades que sí, para la evolución del alma en este plano las vamos a tener que pasar. No hay, pero hay otras que también pueden ser karmáticas, pero de acuerdo a nuestra evolución espiritual, ya no las podemos pasar. Ahorita cuando estabas hablando, me estaba Mm. acordando el caso de las mujeres que se hacen, ay, no sé, no me acuerdo ahora el término, pero se hacen la extracción de los senos porque la madre y la abuela murieron de cáncer de seno. Entonces, se les aconseja para evitar, si tienen algún pequeño nódulo, una cosita, simplemente Ay, vaciarse. Entonces, claro, ahí está también el miedo, ¿no? El miedo está haciendo ese trabajo también. Continuamos entonces. Es bien sabido. es bien sabido por quienes estudian las ciencias esotéricas que el cuerpo físico es simplemente un autómata que responde a un cuerpo sutil de energías y es activado por estas energías que expresan verdaderamente la etapa de la evolución. Este grado de evolución puede ser el que está controlado por la personalidad mediante uno de sus cuerpos o controlado por el alma. Estas son realidades que la profesión médica debe captar y, cuando lo haga, se habrá dado un gran paso adelante. Los estudiantes esotéricos están dispuestos a reconocer que el cuerpo físico es automático en su respuesta a la impresión emocional, mental o egoica. Sin embargo, el cuerpo etérico está tan estrechamente entretejido con el vehículo físico que es casi imposible separar los dos en la conciencia, lo cual no podrá comprobarse o no será posible hasta que la ciencia de la energía etérica y el desarrollo de la percepción clarividente demuestran la veracidad de lo que digo. Esta es una repetición necesaria. La ciencia médica, por el estudio del sistema nervioso y su reconocimiento del poder del pensamiento sobre el cuerpo físico, se encamina rápidamente hacia una correcta dirección. Cuando admita en relación con el cuerpo físico que la energía sigue al pensamiento y comience a experimentar con el concepto de que existen corrientes mentales, tal como erróneamente se las denomina, que están dirigidas a ciertas zonas del cuerpo etérico,
donde los esoteristas afirman la existencia de puntos o centros de energía. Entonces, mucho será descubierto. La Christian Science tuvo una sólida concepción del concepto básico original acerca de la mente como un factor que existe permanentemente. Su excesivo énfasis puesto sobre la mente, su presentación idealista de la naturaleza humana, su esperanza en la capacidad del hombre para demostrarse hoy e inmediatamente como un hijo de Dios plenamente manifestado, sin un desarrollo intermedio necesario, y su contradictoria posición de emplear la energía de la mente para las necesidades principalmente físicas. Han negado rotundamente sus dogmas básicos. De lo contrario, el hombre podía haber seguido engañado permanentemente. Si la Christian Science hubiera cumplido la intención original del grupo de iniciados que trató de influir a la humanidad por su intermedio, y si hubiese desarrollado correctamente la idea de que la energía sigue al pensamiento, la ciencia médica se habría beneficiado enormemente. Bueno, vamos a comentar estos dos párrafos antes de seguir. Bueno, este es el punto también al que hacía referencia Siján, ¿verdad? Que el cuerpo físico es un autómata, responde a, a las energías que provienen de cualquiera de los otros tres cuerpos, del emocional o del mental o del egoico. Aquí responden a esa impresión emocional, mental o egoica. Ahí está. Depende de dónde esté polarizado, ¿verdad? Sin embargo, y bueno, indica aquí que el cuerpo etérico sí está muy entretejido con el cuerpo físico, ¿no? Y esto hace bueno, sea muy difícil para la medicina ortodoxa aceptar eh, esta situación, este manejo de energía, y corrientes de energía que provienen desde el etérico, porque esto está muy entretejido con el físico. Y hasta que no se reconozca por la ciencia la realidad de la energía etérica y el otro punto que me parece todavía más difícil, ¿no? El de la percepción clarividente, donde el médico pueda observar cuáles son los rayos que están preponderantes en sus cuerpos, cuáles son la actividad, sea la sobreestimulación o la pasividad de los centros, y lo pueda ver exactamente, pues esto todavía es para nosotros, pues de alguna manera una cuestión de fe, porque científicamente, pues todavía no hemos llegado ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hacer un comentario? Ay, Dios mío. Sigamos aquí. La, 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 la broma en la mesita. Ahí hay alguien que está Oh, hablando. es Infin 777, Dianita, tal vez se pueda cerrar su mic. Sí. Vamos a ver. Edelmira, por favor, cierra tú. Ahí ya está. Ok. Entonces sigamos ahora
con el segundo párrafo, donde hablamos tanto de esto, la energía sigue al pensamiento, ¿verdad? Y no es la primera vez, porque creo que como unas 10 veces en todos los libros del maestro tibetano habla de Christian Science y otro, no me acuerdo cuál era, diciendo que, bueno, esos fueron escuelas eh, que fueron creadas bajo el impulso iniciático para ayudar a- a- a entender un poquito más lo que puede pasar en nuestros cuerpos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que según entiendo, porque yo no estudié nunca con este grupo y no estoy muy informada sobre él, pero eh, creo haber leído que es como que ellos dicen, bueno, el ser humano es divino, yo soy Dios, aquí y ahora. Entonces, al afirmar esto, eluden todo el proceso de la antacarana, todo el proceso de conexión con el alma, todo el proceso de purificación y otras cosas, ¿no? Como decía un dicho, todos somos Buda, solamente que no tenemos conciencia de ello. No tenemos la conciencia búdica todavía, pero todos somos Buda. Este, ¿Qué más? Bueno, ¿algún otro comentario sobre esto? Esto de la energía siga el pensamiento es muy importante también, porque cuando nosotros estamos haciendo sanación, eh, intentamos hacerlo como alma, como como si fuésemos el alma, y lo hacemos como grupo. Porque si, por ejemplo, decimos una persona tiene un problema cardíaco y todos enfocamos en el centro cardíaco, lo vamos a sobreestimular porque esa energía pues sigue el pensamiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no trabajar directamente con los centros, precisamente por esto mismo. Y a ver qué otra cosa. Y también que cuando nosotros tenemos pues pacientes, pues advertir, ¿no? Eh, de dónde proviene esa impresión, si desde el cuerpo emocional o mental hacia el cuerpo físico, ¿no? Entonces, es muy distinto trabajar con un paciente muy emocional a un paciente más analítico, más reflexivo, ¿sí? Bueno, podemos entonces continuar aquí. Sí. Su presentación fue muy superior y muy inferior, perdiendo una gran oportunidad. La Christian Science fracasó desde el ángulo de la jerarquía y su utilidad ha sido ampliamente neutralizada. Los curadores y los grupos de curación actúan todavía con gran desventaja, pero pueden comenzar a trabajar ahora y su trabajo será doble. Primero, por el poder del pensamiento dirigido, pueden derramar energía al centro que constituye el factor determinante en esa zona del cuerpo físico donde reside la dificultad. Por ejemplo, si el paciente sufre de una dolencia como ser
úlcera gástrica, la estimulación del centro plexo solar puede producir curación, siempre y cuando el trabajo realizado sea puramente mental y los resultados esperados puramente físicos. De otra manera, la naturaleza emocional participaría de la estimulación y surgiría verdadera dificultad. Segundo, pueden estimular un centro superior a aquel que controla determinada zona y así por la intensificación del centro superior reducir la vitalidad del inferior. Por ejemplo, si hay enfermedad o perturbación en conexión con los órganos genitales, como en el caso de la enfermedad de la próstata, se debería prestar atención al centro laríngeo. Este centro oportunamente deberá ser el receptor de la energía de la analogía o aspecto creador inferior. A esto se lo denomina la técnica de retirar el fuego. Por su intermedio puede ser detenido lo que se denomina el sobreestímulo en ciertos centros o la inflamación en otros. Vamos a hablar un poquito porque me parece muy interesante Ujú. lo que estos dos elementos que nos está diciendo el maestro. Porque precisamente yo acabo de decir, ¿no? De que debido a que la energía sigue el poder del pensamiento eh, y todavía no estamos trabajando como alma, porque ese es uno de los elementos básicos que el maestro indica, trabajar como grupo y trabajar como si fuésemos el alma. Entonces, claro, al tenerlas, sobre todo si hay un paciente muy querido por nosotros, dígame si es un familiar, y queremos derramar energía al centro donde reside la facultad, pues podemos estimular ese centro sin querer, sin querer. Excepto, dice el maestro, excepto si esa estimulación es puramente mental y los resultados, o sea, la intención que tenemos es de naturaleza hacia lo físico, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto, yo particularmente por lo que se lee más adelante, lo tomaría con muchas pinzas, con mucha pinza. ¿Ok? Obviamente, puede expresarse en la naturaleza emocional. Pero ¿qué pasa también cuando decimos que el trabajo sea puramente mental, ese cuerpo mental también está tenido por nuestros conocimientos. Entonces, al faltarnos clarividencia, no sabemos si esa úlcera gástrica es un elemento necesario para su aprendizaje, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, pero pensamos de que tenemos que sanar esa condición y por eso mentalmente podemos estar polarizados en qué es lo que corresponde. Y estamos trabajando de esa manera. Y a lo mejor la úlcera gástrica proviene de otra parte del cuerpo y no de ese lugar per se, sino que la úlcera gástrica es una consecuencia de otro elemento que está en otra parte del cuerpo, que solo el alma sabe, pero nosotros mentalmente podemos creer que es ahí y enfocamos la atención ahí, porque es lo que nos muestra el paciente, definidamente. Entonces, bueno, esto yo sinceramente no sé. Ah, Para
Pero aquí es importante resaltar que el trabajo de curación siempre tiene que ser a nivel del alma y con el alma del paciente. Totalmente. Porque si metemos, digamos, nuestro mental concreto o que haya un poquito de egoísmo, yo quiero curar, o de emoción porque es alguien querido, ya estamos interfiriendo en el karma y estamos creando otras consecuencias que pueden ser hasta, digamos, nos puede llegar a nosotros mismos por intervenir en un proceso del paciente. Aquí tenemos que olvidarnos de nuestras expectativas, olvidarnos de nosotros y hacer el trabajo de curación desde el nivel del alma. Es lo que creo que no va a tener ningún peligro. Claro. Así es, hija, totalmente de acuerdo. Y el segundo punto es llevar la energía de un centro inferior a un superior, por ejemplo, del 2 al 5, de los dos centros creadores, el centro creador biológico al centro creador artístico, no biológico, ¿no? Y, y nuevamente, ¿no? Nuevamente volvemos a poner la atención en el centro superior, vamos a decir así. Pero en este caso, por ejemplo, yo veo mucho más sano decirle a la persona que tiene, por ejemplo, un problema en el centro 2, trabajar con sus valores artísticos. O sea, que esa persona se conecte con lo que su ser interno pueda explayarse en el mundo de la literatura, de la pintura, eh, en cualquier expresión artística, creadora. Esa estimulación me parece mucho más sano que estar enfocándonos en un centro superior nuevamente por lo mismo que acaba de decir Sika. ¿Algún otro comentario? Yo creo que se va a dar un paso muy grande cuando se desarrolle la visión etérica. Sí. Ah, bueno. Sí. Vamos a seguir a ver qué nos dice aquí sobre estas dos formas de utilizar la energía. A ver qué nos dice aquí el maestro. Estas dos formas de utilizar la energía y ejercer control mental constituyen la base esotérica de los dos métodos fundamentales empleados para dirigir la energía a las zonas enfermas. En un caso, intensifican la vida del centro asociado con el consiguiente y definido efecto sobre la zona enferma o disminuyen la afluencia de fuerza en el otro, debilitando así la índole de la enfermedad. Por lo tanto, es evidente que debe saberse mucho acerca de los efectos de estas dos técnicas básicas diferentes antes de que un sanador se atreva a trabajar. Si no fuera así, podría acrecentarse grandemente la perturbación de la zona enferma y hasta se llegaría, como frecuentemente sucede, a matar al paciente. Hay otro punto que quisiera subrayar. Cuando se emplean métodos de curación de naturaleza esotérica, es esencial que una sólida práctica médica de tipo ortodoxo acompañe a estos medios más sutiles de prestar ayuda. Es
en esta sabia combinación de los dos acercamientos y en el trabajo colaborador del médico ortodoxo y del sanador esotérico o grupo de curación, que se lograrán los más firmes resultados. Bueno, antes de continuar, puse en rojo la palabra se atreva porque el maestro, eh, cuando se dictaron los libros, hay palabras que figuran en itálica y es un llamado de atención am, a las palabras que se ponen en itálica, ¿no? Entonces es importante prepararse, ¿no? Prepararse y, y entender las bases de la sanación esotérica, fundamentales, las bases fundamentales. Y el otro punto que es muy bonito, ¿no? En la, habla de la combinación o esos dos acercamientos entre la medicina ortodoxa y el sanador esotérico o grupo sanador. Esa combinación logrará los más firmes resultados. ¿Sí? Me imagino hasta que ese médico ortodoxo pues reconozca la existencia del alma, la resistencia del cuerpo etérico, ese manejo de energías y el factor de clarividencia, ¿no? Pero hasta que llegue ahí, por lo menos el aceptar esa colaboración, esa cooperación con grupos esotéricos, pues sería maravilloso. Seguimos adelante. Ajá, Una dígame. consulta, Dianita, perdón. ¿El Reiki tiene relación con esta parte de estimular o desestimular los centros? ¿O No, no, porque el Reiki, según la técnica de Reiki básica, es la de ser un canal supuestamente divino. Entonces, para ser canal divino, te conectas con tu ser espiritual y con los seres espirituales, que en el caso de Reiki son los maestros de Reiki, por ejemplo, y se nombran al Cristo, etcétera. Entonces, se intenta ser un canal. El reikista nunca se debe adjudicar tampoco la sanación. En el caso del reikista, el reikista trabaja solo o como grupo. Existen las dos variantes. Y según lo que hemos aprendido más adelante, creo que el maestro lo dice, trabaja más con energía pránica que otra cosa en cuanto al paciente. Gracias, Dianita. A ver qué dice acá. Los estudiantes que tratan de curar deberán conocer dos cosas: la naturaleza de la enfermedad diagnosticada por un buen médico, además del centro que controla la zona de la enfermedad. El plan más seguro de curación para el estudiante común o para un grupo de curación es trabajar en colaboración con un médico acreditado y en relación con el centro que controla la zona de la enfermedad. Los iniciados que se dedican al trabajo de curación se ocupan de la analogía superior del centro que controla, trabajando siempre a través de los análogos centros emocional y mental. Esto no es posible ni permisible para el grupo de curación común. Cuanto más elevados sean los centros considerados, involucrados y tratados, tanto más poderosos serán los resultados y, por lo tanto, más cuidado se debe ejercer.
Acá nuevamente está la cursiva, ¿no? Lo pongo en rojo, pero es para que no se nos pase por alto, ¿no? Bueno, nuevamente, de alguna manera nos está derivando como grupo de curación o estudiantes comunes, discípulos comunes, o sea, de bajo grado iniciático, pues trabajar en colaboración con el médico. Así de simple. Ahí nos está mandando a trabajar con el médico. Bueno, de hecho, cualquier terapeuta alternativo que trabaje con ética no puede nunca desechar la intervención del médico que supervisa esos casos, los casos. Y habla de que los iniciados trabajan, por ejemplo, si estamos hablando del centro del vaso, en el físico, pues los iniciados pueden trabajar en el vaso, en el astral o en el mental, pero esto no es posible ni permisible para un grupo que no sea de iniciados. Estamos hablando de tercera iniciación o superiores, porque cuando más elevados sean los centros, pues más poderoso es el resultado. Continuamos. Sí, Vamos a ver qué dice acá. todo el proceso consiste en estimular la actividad o en sustraer la energía, en acrecentar la actividad del centro afín y luego apartar la atención del centro que rige la zona enferma u órgano, o en equilibrar las energías que fluyen entre ambos centros y así producir una interacción igual y equitativa. Cuanto más estudia el neófito el tema de la curación, más complejo le parecerá hasta que llega el momento en que puede trabajar en colaboración con algún médico que posee visión interna y ve los centros, o con pacientes que conocen internamente cuál es su propio destino y pueden colaborar con algún grupo que posee un sólido conocimiento esotérico, el cual podrá comprobar el rayo del paciente y conocer, por lo menos, la naturaleza de su disposición o indisposición al consultar su horóscopo natal. En vista de todo esto, quizás se pregunten si es posible realizar un trabajo definido de curación que sea eficaz, sólido, correcto y permisible. Los riesgos de la sobre o subestimulación parecen ser demasiado grandes y el conocimiento del curador parece ser demasiado escaso para poder experimentar. Y el karma del paciente es, lógicamente, para el curador común, incomprobable. A esto respondería que todo trabajo de naturaleza precursora y experimental acarrea sus propios riesgos especiales. Muchos han sido víctimas de la ciencia y particularmente de la ciencia médica en los primitivos días de la medicina y cirugía modernas. Pero esto nunca detuvo
al sincero investigador ni mermó el desarrollo del conocimiento. En estos días vanguardistas, en el campo de la curación esotérica, se debe tener el mismo valor y enfrentar los mismos riesgos. La salvaguardia desde el ángulo estrictamente legal y humano consistirá en que el paciente esté en manos de un acreditado médico para la diagnosis y tratamiento durante el tiempo en que el curador esotérico se esfuerce por prestar una ayuda vital. Vamos solamente para no seguir adelante. Ahora viene otra parte, pero que está relacionada con lo que acaba de decir, pero simplemente para fijar, ¿no? Es importante acá que en el proceso, ya sea de estimular o de sustraer la energía del centro afín a donde está el problema médico, él dice, a ver, eh, no sé dónde lo leí, ahora se me pasó. A ver, que debemos apartar Apartarla. la atención del centro, que esto es lo que nosotros hacemos en sanación, que nos han enseñado, que es que nos enfocamos en el problema que tiene la persona, pero inmediatamente la apartamos de la mente, la apartamos inmediatamente de la mente, ¿sí? No seguimos pensando o elucubrando o no, inmediatamente soltamos. Este, y bueno, nuevamente acá puso el otro elemento del horóscopo natal, como lo habíamos visto en uno de los 11 puntos que habíamos leído antes de esta regla 6 que tiene que ver con el cuerpo etérico. Hablaba del horóscopo, no solo de la personalidad, que es eh, el que conocemos con la ubicación eh, del sol en determinado signo, que es el horóscopo de la personalidad, sino el horóscopo, por ejemplo, del alma, conociendo el ascendente, ¿no? Entonces, como todo es como un entendimiento integral de ese ser, integral, no solamente de su órgano per se, órgano o sistema per se, sino dentro de un todo. ¿Qué más? Bueno, pues por supuesto que no conocemos el karma del paciente, no sabemos a qué vino a realizar, qué vino a transmutar, cuál es su propósito. Realmente esta parte no la conocemos todavía. ¿Qué más? Y esto que es bonito, ¿no? Sigue recomendando que el paciente esté en manos de un acreditado médico para el diagnóstico, su diagnosis y tratamiento. Sigue haciendo hincapié en esto. Al mismo tiempo que, bueno, el curador esotérico se esfuerce por colaborar de alguna manera con este proceso. Vamos entonces a ver estos puntitos. 4 puntos son. Sí, estos son muchos puntos. Vamos a leer esto nada más y porque son como 6 puntos y el tiempo ya no nos va a dar. Vamos a leer esta parte y dejamos los puntos para la próxima clase. El trabajo del curador y de los grupos de curación será, por lo tanto, complementario del tratamiento ortodoxo. Los resultados deberán ser cuidadosamente vigilados y registrados por ambas partes.
Cualquier grupo que se forme para curaciones debe trabajar de acuerdo a cierta y determinada política. Y aquí doy algunas sugerencias esenciales para el éxito de este periodo de transición. Bueno, esto lo vamos a ver entonces, son como 6 puntos, un poco largo. Eso nos va a llevar más allá de la hora. ¿Algún comentario hasta ahora en general de lo que hemos hablado? Bueno, con todo lo que he comprendido más o menos, ese trabajo de curación que estamos realizando es siempre, bueno, hasta el momento, de acuerdo a esa evolución de conciencia que tenemos, tiene que ir dirigido al alma. Y pienso que lo hacemos como grupo, porque como grupo nos elevamos como alma y si en algún momentito hay esa energía emocional, digamos, que puede involucrar, pues es elevada hacia el alma por la energía grupal. Así es, Entonces hay menos riesgo así es, tanto para los curadores como también para el paciente. así es. Sí. Y el otro punto que puede ser importante es hincapié que hace el maestro de recurrir al médico ortodoxo. ¿Por qué? Porque cuando hay enfermedades que ya llegan al físico denso, o sea, ya se densificaron a un punto tan concreto y que produce tanto dolor en un paciente, pues tenemos que hacer algo. Y el que sabe es el médico, porque son, no sé, por lo menos los últimos 50 años, la medicina ha avanzado mucho. Entonces, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Nosotros estamos naciendo, vamos a decir, a la nueva medicina, del color, del sonido, de los patrones geométricos, del trabajo como alma, con visión clarividente, viendo cómo esas energías de rayo pueden estar participando, etcétera. Pero somos semillas, eh, somos un grupo de avanzada que estamos preparándonos para un trabajo que vendrá en su momento, pero que por ahora, pues sí tenemos que seguir buscando al médico ortodoxo, a la medicina alopática, pues, eh, ortodoxa. Y pues ya con nuestros estudios, nuestras experiencias, sabemos que hay algo más y bueno, en ese camino es que estamos preparándonos, ¿no? Entrenándonos. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya estamos introduciéndonos en aspectos cada vez más prácticos de lo que es la sanación esotérica, poco a poco. Bueno, ¿quién quiere cerrar la clase con el mantra de contacto? Vamos a dejar descansar a Lucía un poquito. Yo lo hago, Diana. Gracias, Humberto. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Mm. Diana, ¿se escuchó el om? Sí, se escuchó.